Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a Conversaciones en Es Radio 97.1, su espacio de pensamiento, de reflexión, de análisis de ideas. Hoy tenemos junto a nosotros a Norberto Alcover, jesuita, palmesano, periodista, licenciado en periodismo, fue director de la revista Reseña entre los años 74 y 78, fue docente de la Universidad Pontificia Comillas, es crítico, comentarista, escritor, ensayista. Señor Norberto Alcover, sea bienvenido a Conversaciones. Muy buenas tardes. ¿Cómo observa a la sociedad actual? ¿Diría usted que es una sociedad carente de valores, sin sentido de la responsabilidad o con sentido de la responsabilidad, ambiciosa, sin escrúpulos? ¿Cómo definiría esta sociedad? Vamos a ver, yo nunca me atrevo a decir que una sociedad carece de valores. Lo que pasa es que a veces tiene valores que a uno no le atraen lo más mínimo. Pero hay valores que no son los nuestros o los de ellos. Por tanto, yo creo que es una sociedad que tiene una obsesión en general por los bienes materiales, en concreto por el dinero, y que se encuentra con que no hay dinero. Esto es un drama. Es decir, nosotros hemos sido educados. Yo nazco en el año 40, pero las generaciones posteriores han vivido el desarrollo económico español de una manera impresionante y desde 2008 las cosas se han complicado. Entonces, si a esto se une que sucesivamente pues han ido llegando al poder político o sociopolítico determinadas personas que no están de acuerdo con los valores que han ido creando este desarrollo, pues vivimos un momento de tensión. Pero como han vivido otros países. Tanto yo creo que este es un momento, de opinión, es un momento de intentar no demoler al adversario, sino de intentar entenderlo, porque nadie es idiota. Toda la gente tiene sus principios. Y para que una sociedad se mantenga y tenga futuro, pues tenemos que llegar a un cierto consenso. No está de moda hablar de la transición, pero yo soy un hombre de la transición. Yo soy un hombre de la transición del Vaticano II y como jesuita del padre Pedro Arrupe. Fue nuestro gran, digamos, casi reformador. Bueno, nosotros hemos aprendido a hablar con todos. ¿Por qué la gente no dialoga? Y no dialoga ya no por un tema económico, sino porque la ideología ha penetrado en la economía y entonces la situación evidentemente es muy conflictiva. Entonces, pero, es decir, yo creo que es una sociedad que tiene unos valores, que yo, por ejemplo, en muchas cosas no los comparto, pero cada vez intento más hablar con la gente, porque cuando aprietas los tornillos, todos tenemos alguna motivación, incluso objetiva, para defender las cosas. La vida política, pues después irá discutiendo, se irán emitiendo leyes con las cuales quizá no estemos de acuerdo, pero tenemos que respetar. Y en el momento en que se produzca un cambio, pues entonces quizá unos valores abandonados volverán a estar sobre el tapete y un sector de la población se enfadará muchísimo. Entonces podemos decir que los valores o la carencia de valores está directamente relacionado con la clase política. En gran parte sí, pero en toda Europa, usted sabe perfectamente que en los años 50 los países que habían formado la alianza antinazi recibieron un montón de dólares del Plan Marshall. España no. Y esto nos ha desajustado. Los aliados, sí, los países aliados. Nos ha desajustado mucho. España no entró en la Segunda Guerra Mundial. No es un tema solamente de aislamiento político, no. Hubo un aislamiento económico. Por lo tanto, nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo gigantesco. Y para mí tuvimos la suerte en un momento dado de que sin esperárnoslo apareció un rey que acogió la situación y yo pienso que la encauzó bastante bien. Y en ese momento tuvo grandes colaboradores de los distintos grupos políticos y arrancamos.
y un poquito posteriormente ya entramos en el mercado común, y en este momento, hasta el año 2008, España vivía un momento verdaderamente atractivo. Ahora se une un cambio de valores, la crisis económica, y claro, la gente, digamos, de menos de 40 años, con perdón, está acostumbrándose a sufrir. Y de esto nadie habla. Le iba a preguntar por la juventud, qué opinión tiene de esta juventud cuando tenemos un sistema educativo que cada vez se va deteriorando en exceso, que incluso los cambios legislativos de ciertos partidos políticos. ¿No opina usted que el sistema educativo es en parte responsable de...? El sistema educativo es una de las asignaturas pendientes españolas. Yo creo que en los años que llevamos desde el comienzo de la vida democrática, pues debe haber habido 7 u 8 planes educativos. Esto es imposible de resistir. Yo tengo amigos míos, por ejemplo, norteamericanos, que cuando saben esto dicen, oye, ¿cómo lo organizáis? La LOCSE, la LOMLOE, la no sé cuántos... Bueno, pues esto está pendiente de un pacto, que algún día se pactará, en que todos cederán, pero hacer un plan para que dure unos años, unas décadas. Especifícame eso que ha dicho, de la juventud se está acostumbrando a sufrir. Yo creo que sí. Y lo digo con mucho dolor, naturalmente, porque yo he dado parte de mi vida como profesor universitario a la juventud. Pero yo me jubilé en el 2010, pero ya veníamos unos años, yo había vivido en la universidad la crisis de 2008, y yo me di cuenta de que aquellas personas que eran maravillosas quedaban desconcertadas, porque la palabra crisis económica, pero además fuerte, les afectaba muchísimo, les afectaba un montón. Entonces, es un poco una idea mía. El acostumbrarse a sufrir, a tener necesidad, es una de las condiciones para alcanzar una mayoría de edad importante. Ahora, no digo yo que tengamos que procurar que la gente sufra, Dios me libre, es cierto. Pero mi generación había sufrido. Nuestros padres habían una guerra, efectivamente, una posguerra. Vivimos la posguerra. Imagínese usted Palma en el año 1945. Es que no tiene nada que ver. Y teníamos una vida austera, muy austera, no faltaba casi de nada en Palma, pero estábamos curtidos. Entonces, cualquier cosita que se consiguiera, bueno, era tocar el cielo. Ahora la gente se acostumbró a tocar el cielo y de pronto el cielo desapareció. Eso es cierto, bueno, décadas viviendo en un estado de bienestar, pues no está uno acostumbrado a pasar penurias, ¿no? Es que, vamos a ver, el estado del bienestar es una de las grandes conquistas europeas. Otros lugares no lo tienen. Pero el estado del bienestar está muy vinculado a, digamos, a una situación económica boyante. Es decir, hay dinero para todo. El problema que nos empezamos a encontrar es que al aumentar las necesidades, al aumentar la población mayor, al disminuir la natalidad, el dinero se tiene que ir, entre otras cosas, a la gente de mi edad. Entonces, a veces uno tiene la sensación de que molesta. Pero es que objetivamente, para la gente joven, somos un montón de señores y de señoras que ¿qué quieren hacer con nosotros? Yo es que me río mucho con esto, porque se habla, por ejemplo, del tema de natalidad, se habla del tema del aborto, incluso se habla del tema de la eutanasia. Pero hay muchísimos españoles y muchos europeos que ni una cosa ni otra, que envejecemos y de alguna manera le decimos al Estado, oiga, cuídenos,
Toda la vida pagando y cotizando. Porque usted está ahí porque nosotros hemos hecho el caminito. Quería preguntar al respecto, que lo ha tocado usted, el tema del aborto. ¿Qué opinión tiene de estas leyes que tenemos actualmente donde, por ejemplo, que un menor no pueda conducir o votar, pero sí tenga derecho a abortar? ¿Cree usted que...? Mire, yo en este tema me atengo y no me muevo de la última documentación que ha sacado la Conferencia Episcopal Española, que está más clara que el agua, y es, yo, en mi caso, como persona y como creyente, la vida hay que respetarla, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, yo digo, aborto no, y digo, eutanasia tampoco. Hoy vi una noticia muy bonita. El expresidente Carter, norteamericano, Jimmy Carter ha pedido estar en su casa y recibir cuidados paliativos. Sí. Me voy de la clínica y me voy a morirme a mi casa con los paliativos. Evidentemente que a Carter no le va a faltar nada. Pero da que pensar, ¿eh? Para mí era una noticia a toda caja. Es una noticia secundaria porque además a muchos les molesta que haga esto Carter. Ahora, para que muchas personas puedan tomar esta decisión, tienen que tener unos paliativos bien organizados, porque si no, no puedes. Sí, sea como fuere, bueno, es una cuestión muy personal también. Bueno, en este aspecto, ¿usted qué opinión tiene de que un Estado, sea confesional, cree que ideología, fe van separados? Yo defiendo la independencia entre Estado, vamos a llamar Iglesia, pero intentando colaborar, porque esto lo hemos vivido. No estoy hablando ahora del nacionalcatolicismo, no, estoy hablando que durante los años de transición, por ejemplo, la transición hubiera sido mucho más difícil si no hubiera habido un señor que se llamó el cardenal Tarancón, que aglutinó en silencio muchísimas voces discrepantes. Y lo digo porque yo he convivido con quien fue su mano derecha, que fue el padre Martín Patino, quien previamente a que Tarancón hablara con los líderes políticos, Martín Patino hablaba con todos. Y entonces le decía al cardenal, mire, esto va así y esto va así. Pero hubo colaboración. ¿Que todos cedimos? Pues naturalmente, es que no se puede ir por la vida sin querer ceder. Entonces, yo quiero decir que, bueno, en muchos países las relaciones Iglesia-Estado, siendo independientes, tienen una forma de desarrollarse con toda tranquilidad. Bueno, me parece que lo podemos hacer aquí. Ahora, esto significa que el Estado no menosprecia a la Iglesia y la Iglesia no vive en un permanente conflicto con el Estado. Simplemente, el Estado, por ejemplo, en este caso, se legislan unas leyes sobre la vida y la Iglesia dice, al respecto yo pienso tal cosa. Pero si ustedes han legislado, ustedes verán. O sea, yo cada vez rechazo más la confrontación. ¿Y qué piensa en Occidente actualmente con todos estos movimientos migratorios, sobre todo personas de otras regiones, de otras religiones, credos, musulmanes en este caso? Por ejemplo, hoy día Francia, 1 de cada 3 individuos que pisa suelo francés es musulmán, ¿no? En España estamos recibiendo mucha inmigración magrebí. ¿Qué piensa en cuanto a los valores occidentales, en cuanto a el catolicismo en sus distintas vertientes y esta migración que está haciendo pues que Occidente esté perdiendo esas tradiciones o bueno, esos orígenes? España, por ejemplo, venimos del derecho romano, la Grecia clásica, la religión judío-cristiana, ¿no? Si ese islamismo se empieza a instaurar en la sociedad o ese multiculturalismo, nuestra sociedad estará perdiendo su señal de identidad, ¿no cree yo? Bueno, me parece que tiene usted una visión un poco apocalíptica, ¿eh? Las cosas no están. Es decir, evidentemente que la migración musulmana o de países de esta órbita pues aumenta. Y yo creo que esto tendría que regularizarse. Entre otras cosas, que los migrantes estuvieran en todos los países europeos. Pero yo creo también que tenemos que darnos cuenta que nosotros necesitamos mano de obra. Tenemos que ir con mucho cuidado, porque hace nada Francia se descolgó diciendo que necesitaba 700.000 personas de mano de obra.
pues seguramente no va a salir de los franceses. O sea, yo soy consciente de lo que usted me dice, plenamente. Pero en último término, lo que yo diría es, pongámonos las pilas. Es decir, que a mí lleguen unos señores que tienen sus mezquitas, que tienen sus reuniones, y que en este sentido son modélicos, lo único que me pregunto yo a mí es, ¿yo soy modélico en lo mío? ¿O estoy dejando tranquilamente de ser serios? Yo cuando veo a los grupos musulmanes que están rezando juntos, podemos decir, pero están rezando juntos. Esto les da una fuerza tremenda. Nosotros lo de rezar juntos, así miles y miles de algún día en San Pedro, pero nosotros también nos hemos vuelto muy tibios con nosotros mismos. Yo no, es decir... ¿Usted no tiene problemas en que convivan distintas religiones en una sociedad? Pero vamos a ver, nosotros somos un país que en muchos momentos ha emigrado. Y no hemos tenido nunca ningún problema de estar donde hemos estado. Nos hemos ido a Rusia, nos hemos ido a América del Sur. Y lo que pasa es que cuando tú tienes convicciones muy fuertes, ¿cómo le diré yo? Como sucede en el western, está un pueblo tranquilo, y llega un forastero. Llega un forastero. Sí. Hay pueblos que saben acoger al forastero. Y hay pueblos que empiezan a meterse con el forastero, pero entre ellos están absolutamente divididos. ¿Y qué hace el forastero? Aprovechar esa histeria. Antes de meternos, con perdón, con los musulmanes, vamos a hacer una autocrítica seria como cristianos, que dejamos mucho que desear. Interesante, o sea que tenemos que mirarnos más el ombligo. No, el problema es objetivo, por supuesto, pero creo que hacemos un análisis muy sesgado, mucho. Yo en mi opinión personal, no, Roberto, o sea, cuando uno viene a una entrevista, pues está dispuesto. En mi opinión personal, yo lo que le digo es que creo que todo el movimiento migratorio, sobre todo de cara a Europa, ¿no? Se tiene que regularizar, porque lo que no vamos a conseguir es que decaiga la migración. Eso no lo vamos a conseguir. Por otra parte, mire qué cosa más divertida. África se está convirtiendo lentamente en una colonia china. Y todos estamos contentos y alegres. Los chinos somos mucho más listos que nosotros. Construyen autopistas, tal, y los africanos están muy contentos. Es que no nos metamos con los chinos, preguntémonos qué hacemos nosotros con nuestro dinerito. ¿Cuál es la nación más inteligente, diría usted, del planeta? En este momento, sí. China, sin lugar a dudas, con sus grandes limitaciones, porque no es un país libre. Pero los chinos, por lo menos exteriormente, están unidos y tienen una tecnología punta. No hay que olvidarlo, además del régimen político, etcétera, que ojalá cambie, etcétera. Pero es un pueblo con mucha mano de obra y con una tecnología maravillosa. Y de hecho los chips, la mayoría son chinos. Mire usted, aquí no se mueve un coche porque le falta un chip. Y resulta que los chinos pues tardan más en hacérnoslo llegar. Entonces, ¿qué será del mundo? El mundo, pues en los próximos años, acabará viviendo una bipolaridad, que será chinos, Estados Unidos. Rusia prácticamente, sobre todo. Y aliados de cada bando. Claro. Por eso, nosotros, España, tiene que repensar muy a fondo su política internacional. Es decir, la vida política española no se acaba en el Sáhara. El Sáhara, a mi entender, es de las cosas peores que hemos hecho.
¿Qué cree que debiera hacer España en materia de Pues política internacional? mantener el apoyo a los saharauis, sencillamente. En fin, es que nos hemos metido en un berenjenal que no había por qué, pero nunca hay que olvidar que Europa acaba en Gibraltar, inmediatamente viene Marruecos. Y por ejemplo los norteamericanos nunca dejarán de apoyar a Marruecos. ¿Por qué? Porque estratégicamente o geopolíticamente es un país que hay que cuidar. Entonces nosotros nos hemos dejado llevar un poquito, hemos querido decir, yo también me llevo bien, pero yo aquí hago una predicción, sé que me juego cosas. Ceuta y Melilla acabarán marroquíes. ¿Eso cree usted? Sí. Porque el día que Marruecos invada una ciudad de estas, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y no cree que España defienda a uñas y dientes la soberanía de sus dos ciudades autónomas? No lo sé. No lo tiene seguro. Vamos, no es que me guste, cuidado. No estoy diciendo que estoy contento de decir esto. Pero me pregunto, en ese momento, ¿quién estará con España? No nos van a salir como setas, ¿Por qué? Porque Marruecos es un país muy importante en la estrategia mundial. También lo debiera ser España, Norberto, puesto que por posición geoestratégica en el mapa estamos en la entrada al mar Mediterráneo, salida al Atlántico, la puerta de Europa. Por supuesto. No entiendo España en las últimas administraciones por qué su política exterior no le han dado la importancia que merece. Pues, ¿qué quiere que le diga? Porque para nuestros aliados seríamos un país importantísimo. Pero no quería yo meter, pero hemos de reconocer que España ha vivido al margen de la evolución europea mucho tiempo y formamos parte de estos malditos hermanos del sur que solo crean problemas. Ahora va a venir aquí una comisión de la Unión Europea, ¿no? A ver el tema de los fondos. Hombre, no van a todos los países. O sea, tenemos que aprender a hacer los deberes. A mí esta noticia me humilla profundamente. Y parece que estos tíos nos van a... No, nos han dado dinerito y quieren saber qué se ha hecho. Oiga. Entonces, quien tiene que hacer un examen de conciencia muy fuerte es nuestra clase política, en concreto el gobierno, para ser transparente. Porque claro, no nos conviene nada que la Unión Europea aumente esta desconfianza casi atávica respecto al sur. Cuando digo el sur, digo España, Italia, Grecia. Sí, de hecho, España, Portugal, Italia, Grecia. De hecho, las iniciales, el populacho siempre dice no voy a decir esa palabra, cuyas iniciales nos definen a los cuatro países, Portugal, Italia, Grecia, España. Pero es curioso esto. Tenemos que hacer un esfuerzo, que es un poquito de humildad, de decir, pues vamos a corregir los defectos. Ahora, si nosotros vamos dando patadas, nos van a dejar solos. Mire, para vivir bien, que les gusta a nuestros vecinos norteños vivir en el Mediterráneo, ¿verdad? Por supuesto. Y seguramente si nosotros corrigiéramos determinadas, digamos, urgencias de la vida española que pudieran afectar al turismo, todos pondrían el grito en el cielo. O sea, nosotros, tal y como estamos, para la gente de fuera somos un buen sitio para tomar el sol, para ver paisajes, monumentos, pero no se nos acaban de tomar en serio. Son dos cosas muy diferentes. ¿Va usted a votar, Norberto, cuando hay elecciones, siempre? Supongo que sí, ¿no? Vamos a ver, yo siempre he votado, porque creo que es una obligación de conciencia. Efectivamente. Pero en esta ocasión votaré ciegamente al mejor programa. Y si no hay programas escritos, no votaré. ¿Me puedo preguntar si usted ha votado opciones antagónicas? Pues ¿sí? Es una pregunta molesta, pero le voy a decir que puede ser así. Estupendo. Pues Norberto Alcover, jesuita palmesano, periodista, escritor, ensayista, docente, ha sido un excelente conversador y darle las gracias de todo corazón por haber asistido a este programa, a este espacio, y le emplazo pues a un futuro programa. No, con mucho gusto.
Pues muchas gracias, Norberto. A ustedes les habló Raúl Arenas. Les espero el lunes que viene aquí en Conversaciones en el Radio 97.1. Que pasen una feliz semana.